Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo que nos está permitiendo esta noche oír tu instrucción, oír tu corrección y que así podemos crecer hacia todas las cosas que tú has preparado para tu pueblo, Señor. Me ha llamado mucho la atención la palabra el lavamiento del agua en la palabra. Y yo esta noche quiero llevarles la comprensión de esta palabra porque es de suma importancia en cuanto a nuestro crecimiento. Porque va a evidencia también la manera en que el Señor nos va a santificar. Amén. El pueblo de Dios está llamado para ser santificado. Y el lavamiento del agua en la palabra, miren la frase completa, lavamiento del agua en la palabra, es lo que entra a tomar un protagonismo en esta santificación. O sea, en el concepto divino, Dios determina una limpieza a través del agua espiritual de vida que contiene su palabra. Por esto cuando leemos varios versos bíblicos, por ejemplo, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Amén. O sea, vemos que la palabra participa en este lavamiento. En otra ocasión dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra operaba en la purificación del pueblo de Dios. En otro verso dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces vemos que realmente la palabra toma un protagonismo en cuanto a nuestra santificación. Entonces, a través de la impartición de la palabra implantada, no adulterada, se recibe la nueva vida, la cual actúa para una purificación, santificando la iglesia en su proceso hasta lograr llegar a alcanzar el estado, oigan por favor, el estado sin mancha y sin arruga. Oigan, sin mancha y sin arruga es realmente el alcance por la purificación que la palabra de Dios ofrece por medio de su Espíritu. Si la palabra, mis hermanos, ha sido implantada en tu vida, esta va a impartir dos cosas, espíritu y vida. ¿Por qué espíritu y vida y por qué lo divido así? Porque el espíritu es vida, sin embargo, cada uno tiene una misión en nuestro interior. Por ejemplo, por el espíritu venceremos las obras de la carne. Con lo que tú estás luchando es con las obras de la carne. La manera por la cual usted va a vencer las obras de la carne es si la palabra de Dios implantada te fortalece en el espíritu y así tú puedes lograr desecharlas. De hecho, la purificación, ¿qué es la purificación? Es desechar las obras de la carne. No es algo místico, no es algo que nos va a llevar por varias interpretaciones. Es sencillo, la purificación quita las obras de la carne en tu vida, entonces tú puedes alcanzar la limpieza para que tú puedas comenzar a crecer. Dice Romanos 8:13, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Romanos 8:13 lo está diciendo que nuestra vida consiste en ¿qué? En hacer morir las obras de la carne y así viviréis. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer morir las obras de la carne? A través de su espíritu. Entonces la palabra cuando entre en tu vida a ser implantada va a dar espíritu, va a dar el Espíritu Santo para que usted sea capacitado de vencer las obras de la carne. Por otro lado, entonces, la misma palabra implanta vida. Es como la semilla, planta vida.
Espíritu para vencer la obras de la carne, pero también, ¿qué cosa? Vida. ¿La vida para qué es? La vida es para crecer, para ser edificados y así fortalecidos. ¿Vieron una cosa importante? Una cosa es despojarse, purificarse, pero otra cosa es también ¿qué? Ser edificado y ser fortalecido, porque si seguimos en debilidad, vamos a volver a pecar, vamos a ser débiles ante los pecados. Entonces, la palabra implantada imparte espíritu, pero también ¿qué imparte? Vida. Vida para crecer. Efesios 4:15 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la medida que nuestro proceso de purificación y santificación avanza, nuestras aguas amenguan para dar lugar a la voz de Dios. Por esto siempre la voz de Dios está como sonido de muchas aguas, porque se impone ante cualquier otra agua. Entonces, la voz de Dios viene a nuestros oídos espirituales y así podemos avanzar firmemente hacia la correcta dirección y salir, atención a la palabra que van a oír ahora, y salir de la ignorancia, que es uno de nuestros peores enemigos. Hay mucha gente que no dudo que son servidores de Dios, pero realmente tienen partes, lagunas de ignorancia que no les permite ver lo que se está escondiendo atrás de las tinieblas. En la ignorancia, mis hermanos queridos, se cometen muchas equivocaciones que llegan a ser pecados por ignorar el poder de Dios. Por esto la ignorancia no es inocente. Nadie delante de Dios va a decir, pero yo era ignorante. Yo no sabía. No tenemos un modo de justificación de que yo no sabía. Por esto la ignorancia no es inocente, pero más que no es inocente, tiene raíz. Esta ignorancia no es inocente. ¿Sabe por qué? Porque tiene una causa, tiene una raíz, tiene un principio por lo cual existe en nuestras vidas. Pues no obtiene purificación porque se retiene, o sea, la ignorancia es fruto de la dureza de nuestro corazón. Entonces, cuando vemos y analizamos una ignorancia, en realidad lo que podemos ver es que se esconde una dureza del corazón. Por esto podemos ver personas tan listas y preparadas académicamente, exitosas en varias áreas en sus vidas, pero son tan ignorantes ante la luz de Dios, ¿cierto? Efesios 4:18, así es importante porque la dureza del corazón, mis hermanos, estimula una falsa percepción y una dirección de continuo error. Efesios 4:18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. O sea, su entendimiento tiene un oscurecimiento y hay algo que realmente no lo entiende, porque el entendimiento no es solamente entender lo vocable, es lo que hay dentro de este. La idea, lo que se llama epignosis, el profundo conocimiento, dice, por causa de la ignorancia. O sea, el entendimiento está bajo tinieblas porque hay una causa que se llama ignorancia que hay en ellos. Y dice más adelante, por la dureza de su corazón. Entonces, la dureza del corazón va a producir ignorancia y la ignorancia va a producir ¿qué cosa? Un entendimiento entenebrecido. Las consecuencias de la falta de la purificación, que es lo que vamos a tratar en esta noche, es una mente que no entiende la verdadera realidad de las cosas. Esto pasa bien con todas
con todos nosotros que nos aferramos tan forma adecuada hasta al patriotismo y hasta al nacionalismo de nuestros países, de nuestras naciones. Porque precisamente hay una ignorancia por la cual está operando dentro de este estado. Mateos 22-29 dice, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué hay equivocación? Porque no comprendemos las escrituras. Porque en las escrituras hay un poder por lo cual nos envía unos mensajes que direccionan nuestras vidas. Entonces tenemos que avanzar y crecer verdaderamente en este aspecto. Cuando el Señor llama a Gedeón para una victoria, le dice, mira, tengo un problema con el lugar que tú estás. Es verdad que allá hay personas por las cuales le están robando. Yo lo voy a resolver este asunto. Es más, ni siquiera con la milicia de tu región, de tu ciudad. Pero yo lo voy a hacer esto cuando tú vas a comenzar a destruir todas aquellas cosas que opacan y te destruyen a ustedes, que en realidad lo que los madianitas hacían era un juicio por lo cual ellos eran los falsos adoradores. Estaba diciendo al inicio con unos hermanos aquí de la congregación de que aun cuando un país viene a oprimir a otro país, es un juicio también. De alguna una u otra manera, un pueblo que está sujeto, una nación que está sujeta a Dios, Dios la va a liberar. No hay ninguna duda. Sin que sea vendida en ninguna forma de las tinieblas. Entonces tenemos que avanzar y crecer verdaderamente en este aspecto de que nosotros no podemos permanecer bajo ignorancia. La ignorancia no es nuestro partidario, ni va a justificar los hechos de error. Nos toca una pareja, un esposo, una esposa, un trabajo. Todo esto debe ser bajo el examen y la dirección por parte de la voz de Dios. Quiero que pongan su corazón y su mente esta noche, porque yo sé que van a recibir instrucciones que les va a ayudar a tomar decisiones no ignorantes. Porque siempre la ignorancia era un asunto de equivocación para el pueblo de Dios. Y no se permite que ellos estén bajo ignorancia, porque supuestamente pertenecemos al reino de su luz. El lavamiento del agua, entonces, participa en esta obra. El lavamiento del agua es diferente del lavamiento de sangre redentora de Cristo, ya que su sangre trata con todos nuestros pecados y fueron abolidos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos. Al arrepentirse, usted renunció en su primera forma toda su vida, porque todos aquí, hermanos míos, estamos porque supuestamente nos arrepentimos de todo lo que realmente era para nosotros correcto. Era un hábito. Entonces ahí la sangre de Cristo viene en su justicia y nos lava la sangre de Cristo de todos nuestros pecados. No hay algo que realmente se quedó en pie delante de Dios. Sin embargo, tenemos que limpiarnos continuamente a través del lavamiento del agua de su palabra. Porque en primer lugar, no podemos seguir pecando y así pisotear la sangre. O sea, el lavamiento del agua lo que nos cuida es de no pisotear esta primera majestuosa obra de la redención a través del lavamiento de la sangre de Cristo. El lavamiento del agua con la palabra, que es lo que sigue, por favor, oyen,
contiene su vida para la conducción de una nueva vida espiritual, la renovada, limpiándonos, oigan por favor, limpiándonos de los defectos de la vida natural de nuestro viejo hombre, tales como manchas, arrugas y cosas semejantes. O sea, la redención de Cristo nos lavó de todo pecado. Entonces ahora venimos a través del lavamiento del agua de la palabra para que nosotros podemos estar sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante delante de Dios. Esto es algo grandioso. ¿Estamos contentos? La obra es grande, es majestuosa, es verdadera. O sea, aquí venimos para presentarse una novia virgen. Una novia virgen. Una novia virgen significa la que no tuvo relación ni adulteró. Habló en forma espiritual. El Señor, al santificar a la iglesia, primero nos lava, según Hebreos 13:12, nos lava de nuestros pecados con su sangre. Eso era necesario para que realmente nos reconcilia con Dios. Y luego nos lava de nuestra naturaleza con su vida, cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, el lavamiento del agua lo que trata es cambiar la manera de vivir. Y vamos a ver muy interesantemente cómo se logra eso, cómo se hace, cómo prácticamente esto es una realidad de nuestras vidas. Nuestra naturaleza produce ignorancia. ¿Saben que somos ignorantes? Porque nuestra naturaleza, nuestra mente vana, lo produce. Para que entonces esta mente puede producir deseos y pasiones a través de ella. Primero de Pedro 1:14 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Vieron? La ignorancia entonces produce deseos conforme del mundo. Conforme a los deseos del mundo. Y Dios quiere sacarnos de esta producción para llevarnos al buen fruto, por lo cual vamos a gozar la vida. Lo que pasa que toda semilla que se siembra en el reino de Dios, el hombre va, duerme y se despierta a la mañana, se levanta a la noche y la semilla crece. Y a su tiempo madura y a su tiempo da fruto a la espiga y a su tiempo será cosechado. Esto es un tiempo. El agua con su palabra, este lavamiento, quita las costumbres del hombre viejo, ya que su palabra es el modo del conocimiento de la verdad y por ende, él desecha la ignorancia. Nosotros lo primero que alcanzamos al conocimiento de la verdad es que salimos de la ignorancia, porque la ignorancia ¿qué produce? Produce vanos pensamientos y vanas maneras, vanos deseos. Entonces hay que salir, porque en la ignorancia tú sí me vas a escoger lo erróneo. Ahora estamos bajo este proceso de lavamiento a fin de que la iglesia sea santa y sin defecto. Por esto Jesús les estaba hablando, por favor, oigan esto, es muy importante, aún sin todavía se ha sacrificado, él le dijo a sus discípulos que ya eran limpios. Y ellos no era necesario realmente que reciban la sangre de Cristo para que sus pecados sean limpios. Fíjense el poder que tenía el lavamiento del agua de la palabra sin que ande Jesucristo. Lo que pasa es que el sacrificio de Cristo
tenía también una porción importante para la reconciliación con el Padre. Entonces, ahora estamos bajo este proceso. Tenemos que comprender que su palabra es agua. ¿Eso lo saben? ¿Cómo esto? Esto es algo... No, esto no es algo... no es algo por lo cual debemos dudar, porque obviamente la palabra es agua y lo dice la palabra, y que realmente el efecto de la palabra es lavar. Y sabemos todos que lavar se hace con agua. Lo que pasa es que el agua no es solamente natural. Todo lo natural salió de lo espiritual. Entonces tiene una connotación espiritual. Y esta agua, además de agua que lava, también da vida, igual como el agua natural. El agua lava, pero el agua también da ¿qué? Vida. Es lo que necesitan las plantas para crecer. Entonces, el agua, ¿qué tiene? Lava y da vida. Limpia y da vida. Entonces, cada vez que usted está oyendo la palabra de Dios, surgen dos efectos. Les echo agua para tener vida, para crecer, pero también los lavo, se lavan. Porque el agua, que es la palabra, lava. Se lavan y crecen. Amén. Apocalipsis capítulo 21, verso 6, dice la palabra que yo soy el alfa y el omega. Amén. ¿Lo conoce esta cosa? Necesito desglosarlo para que sepamos lo que realmente es el alfa y el omega. Pero dice también el contexto, el principio y el fin. Y de repente, no sé cómo, pone un punto el Señor y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Interesante esto. El alfa y el omega es algo muy profundo para nosotros y de gran beneficio para que sepamos qué es lo que estamos recibiendo y que sepamos a qué venimos a oír. Y que sepamos a quién hemos confiado y que sepamos a quién hemos creído y que sepamos qué es esto para nosotros. El alfa y el omega entonces es algo profundo para nosotros y de gran beneficio para que sepamos qué es lo que estamos recibiendo a través de él. Entre el alfa y el omega se diseña la palabra verdad. Por tanto, cuando ustedes verdaderamente entran en el principio de Dios, ustedes entran al verdadero diseño. Esto cuesta. Pero entran al verdadero diseño que Dios nos otorga para nuestra existencia. La palabra verdad, alician en griego y en hebreo es emet. Ambas son compuestas de 3 sílabas y 3 palabras. La palabra aleph, que es el alfa griego, el alfa y el omega, el mem, que es el mi griego, y el tav, que es el zeta griego. Aleph y tav. A mí, mis hermanos. El aleph y el tav son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, así como el alfa y el omega lo son para el griego. Oigan, por favor, atento a eso. Si Dios en sus vidas es lo primero de todas las cosas, llegaremos sin duda a ver a fin que nos corresponde siendo diseñados en Él. O sea, el que entra en Él, Dios lo va a llevar al final sin ninguna pérdida. Fuera del alfa y el omega, nadie puede darnos a nosotros un diseño. Lo que tú necesitas está dentro del contexto del alfa y el omega, porque está todo lo del hombre. Si no comenzamos del alfa, no llegaremos
al final, que es el mismo, que es todo en todos. Por esto, en el contexto de la exposición, yo soy el alfa y el omega, sigue, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, únicamente el que tiene sed de Dios logrará llegar a tomar agua de la fuente de la vida. El que tiene sed de Dios está unido en el principio. El principio de tu vida es que tú tengas sed de Dios. Aquí nadie viene obligado. Aquí tiene que venir porque tú mismo realmente tienes sed de Dios. Entonces usted va a entrar en este diseño contextual de la palabra verdad, donde se le va a revelar la fuente del agua de la vida, que es el fin de todo el hombre, es beber de esta agua. Entonces logrará ver su diseño. Él es la puerta para que usted llegue a experimentar el diseño divino. Nadie puede ver el fin que es para Dios si usted no inicia por Él. Por eso dice la palabra, por Él, por Él y para Él. Nuestra existencia consiste en entrar en Él para llegar a Él. Isaías 44:6 dice lo mismo que dijo Apocalipsis 21. Dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Hermanos queridos, la vasija que somos nosotros no tiene comienzo fuera del alfarero. Y al final todo servirá los propósitos del alfarero. Esto compréndelo en sus vidas para que tengan éxito. Porque Salomón dijo algo que siempre me ha conmovido profundamente. Es un hombre que se la ganó en la vida. Tuvo de todo. Y sinceramente, nunca llegaremos nosotros a tener lo que Salomón ha obtenido. Discúlpeme, llámeme como usted quiere, pero no lo vamos a tener. Materialmente estoy hablando. Pero al final él dijo, el final de todo el discurso es este, que el hombre teme a Dios. Y esto precisamente es el propósito que vamos a encontrar en este peregrinaje si nosotros entramos en él y queremos terminar bien. Busca un momento sereno en tu vida, mi hermano, y permite que la verdad se apodere de ti, de que Dios es el primero verdaderamente. Siempre yo he querido ser sincero con ustedes. Y les digo una cosa, si Dios no era lo primero, yo no podría ni siquiera estar esta noche aquí. Porque así como ustedes se le opone el enemigo para que de algún modo vengan aquí, a mí también se me opone Satanás para que yo no venga en este lugar. Pero cuando usted va a poner primero en Dios, usted va a ver que va a tener un buen fin. Es lo que yo quiero llevarles. Dios sea el primero para que inicie tu diseño formado en Él. Él, entonces, mi querido hermano que está escuchando, Él va a determinar todas tus posibilidades siendo Él tu realidad. Tu realidad está en el contexto del alfa y el omega. Si tú estás fuera de Él, tú estás en el caos. Tú eres un fracaso ya de antemano. Todo surge de Él en el contexto del alfa y omega. Él determina todas
tus posibilidades siendo Él la realidad. La verdad en la que quiero que nos enfoquemos esta noche, en el mismo contexto que hasta ahora han oído de Apocalipsis 21, está en el verso 5, que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando usted entra en este principio, van a comenzar las cosas a suceder. Y son nuevas para usted. ¿Por qué? Porque ustedes salieron del viejo hombre y entraron al nuevo hombre. Ahora debemos entrar en esta conciencia espiritual, o sea, compresión profunda, que se llama una epignosis, y ver de dónde sale esta agua y el potencial entonces que tiene sobre nuestras vidas. Porque hemos visto, hemos analizado que el agua tiene ¿qué? Poder de limpieza y poder de vida, de crecimiento. Así como es la misma agua que bebemos. Nos da vida. Echamos la planta, pero también nos lavamos. Tiene estas dos referencias. Vamos a ver y reconocer esta gran verdad como único sustento. Esto es, cuando yo hablo de que sea el primero, es que tú entiendas que Él es tu sustento. Entonces, oye por favor, cuando llegará el momento de la prueba, llegará el momento que tu fe va a metabolizar esta verdad como una realidad dentro de ti, una convicción, porque esto es lo que es la fe es una convicción. Si tú no tienes fe, la palabra no dio resultado. ¡Pap! Rebotó. Pero si usted tiene la fe, la capturó y la metabolizó para que pueda ser ¿qué? Parte de ustedes. Entonces van a comenzar una vida llena de victoria. Lo que pasa es que nosotros no queremos metabolizar la palabra de Dios. Queremos oírla y en forma de una comprensión mental ver los milagros de Dios. Y aquí dice que si usted tenía una fe como una semilla de mostaza, yo digo, cónchole, es más pequeña entonces mi fe, aún más pequeña que una semilla de mostaza y no logro ver lo que Él promete. Lo que pasa es que muchos de nosotros no la metabolizamos, solo la oímos. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermano, nuestra naturaleza de pecado viene a ser lavada con el agua de vida, siendo nuestro lavamiento por una fuente no solo inagotable y poderosa, sino eficaz y verdadera, para lavarnos perfectamente y poder mantenernos suplidos de esta verdad. Israel caminando el desierto, no sabían que Cristo le estaba alimentando. No lo sabían. No lo sabían hasta que Pablo se los reveló. En 1 Corintios, capítulo 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Si tú ibas allá a preguntarle a un judío, en aquel momento un israelita, un hebreo, más bien, usted está bebiendo algo espiritual, entonces tú eres loco, aquí todo está seco. Y tenemos que pelear con Moisés para que él echa alguna palma que endulce las aguas amargas. Ellos no podrían ver. Hermanos míos, comprenden lo que acaban de oír. Nosotros bebemos y lamentablemente parece que en el mismo momento vomitamos esta agua. Dice la palabra, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Al final Israel logró entrar, algunos, porque algunos lograron lavarse por esta agua. Ellos solamente la querían consumir, pero no les interesaba
usar esta agua para lavarse, esta agua, esta bebida espiritual. Todos bebían de esta agua como sustento, pero no todos se lavaban para deshacerse de aquella naturaleza que aborrecía los propósitos de Dios. ¿Saben que su naturaleza aborrece los propósitos de Dios? ¿Saben que su naturaleza en realidad aborrece los propósitos de Dios? Por esto nosotros hacemos la cosa y después decimos al hermano, ora por esto, ya yo me voy de viaje. Hermano, si usted va de viaje, ya usted lo decidió. Ya supuestamente ya oró. Ya Dios le dijo, váyase para allá. Ay, Salmos 106, 24 dice la palabra, aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra. Entonces no se lavaron. Cuando creemos en su palabra, amamos sus propósitos, porque esta agua espiritual nos lava de toda nuestra contaminación. Ellos en realidad no se lavaron, por eso ellos estaban pensando todavía a Egipto. Esto pasa con nosotros. Un examen profundo esta noche. A ver, sí, podemos ser que consumimos y crecemos en conocimiento, crecemos en obras, crecemos, pero realmente todavía nuestra naturaleza piensa las cosas realmente allá atrás, que es Egipto. Impartida la bebida espiritual para obedecer y entonces entrar. Tenemos muchas cosas tales como la carne, tenemos el yo, tenemos el viejo hombre, tenemos la vida natural que deben ser eliminadas. Además también tenemos muchas manchas y arrugas de las cuales debemos ser ¿qué? Purificados. Si recibimos la nutrición y el cuidado tierno sin ser purificados, nuestros problemas seguirán con nosotros. Estoy entrando la idea central. Quiero que ponga atención. La bebida espiritual, que es el agua de vida, y el cuidado por parte del Señor, siempre tiene la intención de purificarnos, o sea, quitar algo de nosotros y poner sus nutrientes de vida. Pero primero lavarnos. En el proceso metabólico entonces espiritual, producido por la purificación, estos microbios, si yo lo podría llamar así, de nuestro ser, son aniquilados y las cosas que se oponen en llegar al propósito también van a ser eliminadas. Hermanos míos, tenemos este problema, tenemos muchos microbios espirituales. Tenemos muchas cosas que no han sido aniquiladas dentro de nuestro ser porque el lavamiento no es completo en nosotros. ¿Por qué? Porque parece que la bebida espiritual no se consume a la segunda fase, que es el lavamiento. Bebiendo de esta bebida espiritual, así como los israelitas en el desierto, pero creyéndole y por ende purificándose, que la mayoría de ellos no lo hacía, llegamos a ser saludables y fuertes para lograr entrar en la vida bendita del Espíritu. Hermanos míos, todos aquí estamos buscando a vencer las obras de la carne. ¿Con qué? Con el Espíritu. ¿Qué queremos ser? Bendecidos. Bendecidos, mis hermanos, no es al puntaje de que tú seas cubierto de tus necesidades. Estas de una u otra manera van a ver, pero el Espíritu va a conducir, más que cubrirlas, tener la abundancia que Él ha prometido para los suyos. Y esto es un proceso de lavamiento. Esto no es porque usted simplemente oye la palabra, es que usted tiene que estar lavado con la palabra. O sea, quitar de sí mismo sus costumbres, porque la palabra tiene esta razón, quitar tus costumbres para traer ¿qué? Los nutrientes, las costumbres de la vida espiritual. Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, los israelitas. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. No les aprovechó. Hay palabras que usted la oye, pero no les aprovecha. ¿Por qué? Porque no fue acompañada por la fe en la que ellos oyeron. O sea, entonces, en este momento,
tienes que activar el metabolismo espiritual de tu ser para que toda palabra que tú estás oyendo pueda ser metabolizada a la manera que realmente sea parte de tu ser. Parte de tu ser y de tu forma de pensar. Hay una fe que metaboliza lo que estamos oyendo para nuestro beneficio. O sea, la fe, así como el metabolismo orgánico, funciona para que los nutrientes de lo que comemos sea parte ¿qué? Integral de nuestro organismo. Asimismo, la fe toma la palabra de Dios y que la hace parte de sí misma. Si no hay fe, la palabra no puede participar en nuestra vida. Es solamente algo de oídas. La fe la metaboliza para hacer que parte tuya. Estamos aquí, ¿me están entendiendo? Solo así veremos los beneficios de la palabra en nuestras vidas cuando ésta es implantada absorbiendo los nutrientes del pan de vida. Tesoros de la riqueza de Cristo son de lo que estamos hablando. Esto es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que Él preparó de antemano para nosotros. Lo están oyendo. Y sea parte para una vida victoriosa. La alimentación que recibimos es la que produce la purificación. La alimentación que recibimos es la que produce la purificación. Hay prédicas que parecen alimentos, pero nos retroceden. Si cesa la alimentación, cesa también ¿qué? La purificación. Porque la alimentación es el agua de la palabra, la cual nos limpia y nos alimenta. Nos da espíritu y nos da vida. Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino que permanece la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no darán fruto. Nuestra purificación está unida, está relacionada y es dependiente con Cristo, que es la palabra que purifica. Por eso Él es Logos. Pero si tomamos continuamente este suministro espiritual, los elementos que nuestro ser absorbe, nos limpiarán interiormente y quitarán ¿qué? Lo viejo, lo muerto y lo impuro. Así que por esto decía, cuídate de ti mismo y de la palabra que tú estás predicando. Por eso decía, la palabra no adulterada, las haré que crecer. Imagínense. Pero si tomamos continuamente este suministro espiritual, los elementos puros van ¿qué? A quitar lo viejo para llevarnos a la vida nueva. Este proceso metabólico se lleva a cabo día tras día en la vida de la iglesia, hasta entre nosotros mismos. Por esto la comunión es parte íntegra de nuestra relación. Ser purificados es lo mismo que ser santificados. La purificación por el lavamiento del agua de vida está en la palabra. En esta unidad con su palabra, que purifica, nos traerá mucho fruto en nuestras vidas. Hermanos míos, yo no conozco un árbol, porque me tocó tener un par de árboles allá en Grecia, en nuestra casa, y me daba cuenta que si no echábamos agua, no podríamos ver el otro día creciendo el follaje y hasta los frutos. He visto yo personalmente que frutos de una noche que recibieron mucha agua, el otro día eran ¿qué? Muy grandes, ya estaban casi listos para comer. La madurez es por la palabra que se puede consumir. Por eso decía Pablo o Santiago que decía que nosotros, la palabra que estamos diciendo, la palabra madura, la palabra, la vianda, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces vemos que la vianda es una comida que es necesaria y relacionada con la sabiduría.
Esto indica que la palabra contiene el agua de vida, lo cual es tipificado por el lavacro. Y ahora voy a llegar un poquito en el Antiguo Testamento, situado entre el altar y el tabernáculo. Esto está en Éxodo 38, 8. Vamos a hablar un poquito de esto. El lavamiento es la condición antes de entrar al altar de Dios. Mira, lo mayor que nos puede suceder es lograr estar en el altar de Dios y Él ahí no queda mudo. Él ahí habla. Lo que pasa es que muchos quieren estar en el altar y no están purificados, ni son lavados. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban el lavacro para lavarse de toda contaminación terrenal antes de ir al altar y tener contacto con la presencia de Dios. Todo esto está en Éxodo capítulo 30. Ahora, la realidad está en el Logos. Logos es la palabra de Dios implantada, que es el lavacro en nuestro interior. Aleluya, que tenemos el verdadero lavacro. Porque ellos, amén, estaban todo el tiempo lavándose. Nosotros realmente tenemos el lavacro que nos hace aptos a cada uno de ustedes entrar en este altar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento solo tenían el tipo y la sombra, un lavacro material hecho de bronce para lavar sus manos. El bronce es la justicia, pero nosotros tenemos este lavacro real, el lavacro del agua de la palabra de Dios. Yo quiero hablar esta noche de esto, pero yo quiero que ustedes sean atentos, no dejen el cansancio que los vence. Por favor, nos veremos el otro sábado. Queda apenas 15 minutos. Camino al Kior. Este es el camino al lavacro. La pureza para la comunión. La comunión de Dios es para los que realmente se han purificado. No pongan ideas personales que uno es o no es si usted no está purificado. Dice la palabra que los limpios de corazón verán a Dios. Punto. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y las de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar. Y pondrás en ella agua. Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con agua para que no mueren. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. Recuerda que en una ocasión decía Pablo, lo dijo Jesucristo, antes que vayan a ofrendar, pónganse de acuerdo, lávense para que realmente todo esto procede a ser olor fragante para Dios. Sigo, para que no mueren. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Eso está en Éxodo 30. Así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes iban primero al lavacro y después al altar de la comunión para ministrar, nosotros también vamos primero a la cruz para ser redimidos, justificados por los pecados, y después, mis hermanos queridos, vamos a la palabra para ser purificados. Los objetivos del lavacro, o sea, este lavado ritual tenía dos objetivos. Limpieza y purificación. Se requiere una limpieza y purificación adicional previo al inicio del servicio al Eterno en el santuario. Y la santidad a través del lavado. O sea, la limpieza y la purificación es que te prepara para la santidad. Por esto la santidad es la continuidad. No se interrumpe. Ya llegó la limpieza y la purificación. Ahora entramos en la santidad a través de ¿qué? De lavado. Así alcanzamos un mayor nivel de santidad para poder ¿qué? Ministrar. Día tras día, entonces necesitamos acudir a este lavamiento por lavacro del agua de la palabra para ser ¿qué? Purificados. Cada vez que tenemos una relación con su palabra, ella nos quita, ella nos lava, ella nos nutre. Por esto la palabra no es un modo desagradable, decir, ay, se me olvidó hacerlo hoy, como si fuera un ritual. Yo no creo que a nadie se le olvide comer. El mediodía lo hace con mucho deseo cuando llega a la 1, a las 2 para comer, ¿cierto? Dice, llegó la hora de comida.
Llegó la buena hora de comida. Así tenemos que estar nosotros leyendo la palabra, decir, llegó el momento de la comida, porque llegó el momento de ¿qué? Del lavamiento. Ahora Dios en la palabra me va a quitar, me va a lavar y me va a nutrir. El lavacro de la palabra contiene agua para purificación. La palabra de Dios nos procesa entonces a la santidad. El hecho de que el lavacro del tabernáculo fuera de bronce nos revela que la palabra de Dios nos ayuda a juzgarnos. Ahí está el punto. La palabra te va a llegar a juzgarte a nosotros mismos de una manera verídica y criteriosa conforme a la luz divina. Y ahí comienza a que usted se despoja del hombre viejo. Vamos aquí, iglesia. ¿Recuerdan a David, su pecado? No lo reconocía, su adulterio, ¿recuerdan? Él no reconoció, como que no lo veía. ¿Cuándo vio? Cuando hubo fruto. Dice, ¡ay, he pecado! Cuando vino el profeta y le dijo, tú has pecado, tú eres este hombre. Él se le abrió el ojo, porque ya el profeta expuso la palabra enviada de Dios. 1 Corintios 11:30 dice, por esta razón hay muchos débiles, y hay muchos enfermos entre vosotros, y muchos duermen. O sea, hasta había gente que han muerto. Recuerda, el lavacro era para qué. El lavacro era para qué, para que no se mueren. Para que no se mueren. Dice, pero muchos también duermen. Vemos que nuevo testamentariamente habían asuntos así. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, esto es, no seríamos juzgados. Entonces el problema está solucionado. Usted va en la palabra, se juzga, se lava, emite el propio juicio. Es necesario esto. Usted está absuelto de la muerte. Entonces, alcanza un nuevo nivel. Y así, sucesivamente, van a crecer. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces, vemos que examinándonos en su palabra, en realidad nos lavamos de nuestra culpa y de nuestra ignorancia. Porque en la palabra aprendemos. ¿No se ha dado cuenta cuántas palabras que cuando la estamos leyendo nos abre el entendimiento y cuando se nos revela decimos, wow, esto es así, esto es así, ahora yo entiendo. Ya usted dio un salto a la ignorancia a través del espejo de su palabra. Emitimos un juicio sobre nosotros que nos absuelva del juicio de ¿qué? De la condenación, ya que fuimos expuestos para ser lavados. Amén. O sea, lavamos la palabra, nos lavamos por la palabra y nos exponemos a juicio para que realmente seamos absueltos de esta muerte. La lección práctica de este mueble del tabernáculo de lo verdadero es que a menos que vivas efectuando constantemente el juicio justo de ti mismo a la luz del lavamiento de su palabra, tu comunión con Él será un avance que determinará una edificación en oro. Cada vez que tú digas, si yo ha pecado contra ti, si yo, según tu palabra, no lo ha hecho esto, según lo que determinó tus estatutos, yo no me procedí de esta manera, ustedes van a ver que usted va a ser edificados en oro, en plata, en piedras preciosas, en vez de edificar con madera, heno y hojarasca. Teniendo en mente este principio divino, el apóstol Juan, muy familiarizado con lo sacerdotal, escribió, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y así limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 6, 9. O sea, eliminar es el tiempo de entender que la palabra de Dios viene a eliminarnos de las manchas. Estas manchas y arrugas son parte de nuestro carácter natural que nos hemos edificado en nuestra fortaleza. Esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos, así nos dijeron, así fuimos heridos y así procedemos. Entonces hemos hecho un carácter. Este carácter está lleno de manchas y arrugas. La purificación no se limita a los pecados, mis hermanos, sino también abarca ¿qué? Manchas y arrugas. Amén.
Las manchas y las arrugas son el producto de la vida natural y es señal de la vejez. Amén. Aunque algunas de esas no son un pecado directo, participan en estas. Pueden, o sea, deslizar a nuestra alma y ser apática, sin ánimo, ser pasiva, ser perezosa y hasta cansada. Por lo cual, poco a poco, podrían conducir nuestra alma al pecado. Solo el agua de vida entonces puede lavar metabólicamente tales defectos por medio de la transformación que realiza la vida. Porque fíjense, cada vez que se recibe agua, la planta crece. Entonces hay una transformación por el agua. No se queda así. Por el profundo examen y el poder que ejercita esta agua. Todas las manchas y las arrugas de la iglesia serán eliminadas mediante ¿qué? Mediante la purificación realizada por el agua que está en la palabra en forma continua, no adulterada. Cuando más venimos a la palabra, más somos sustentados y a la vez alimentados, pero también examinados, purificados de la vida natural y de las arrugas producidas por la vejez. Yo quiero hablar un poco de la vejez. A medida que la iglesia es lavada de esta manera, ella va a ser renovada y queda sin defecto porque logra meramente estar en él. Amén, mis hermanos. Entonces, los que permanecen en su palabra, o sea, los que permanecen en esta agua, interiormente no envejecen. Buena nota dice esto. Gloria a Dios. No envejecen. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, en primer lugar, la palabra es eterna, no envejece, tiene un estatus eterno. Isaías 48. Eso es importante comprenderlo porque la vejez espiritual estoy hablando, está asociada con el cansancio, la debilidad y la distracción, así como pasa a los ancianitos. Por medio de este lavamiento, la iglesia será perfeccionada y llegará a ser gloriosa y rejuvenecida. La iglesia entonces, presentada a Cristo, será una iglesia gloriosa y que expresa a Dios. Este es el punto, que nosotros expresamos a Dios. Tal iglesia, por un lado, será santa y sin defecto, pero por otro lado, brillará de vida y se presentará sin cansancio alguno. ¿Por qué? Porque ha recibido este lavamiento que es ¿qué? Que es vida y es, ¿qué otra cosa? Lavamiento. Pura, pero también lleno de vida. No hay cansancio. Ser santo significa estar saturado de Cristo y sin vestigio de la vida natural y de nuestro viejo hombre. No somos una reliquia, mis hermanos, sino la renovación del hombre nuevo, lleno de vida y sin cansancio, listos para toda obra encomendada. Obviamente, y ahí yo voy a terminar, nosotros estamos llamados para cumplir las obras. Y obviamente, los cansados no logran hacerlo porque no tienen fuerzas. Entonces, obviamente, necesitamos en forma verídica y eficaz que la palabra nos rejuvenece. Y cuando recibimos la palabra, en realidad el hombre interior se rejuvenece y listo para que realmente pueda cumplir toda obra encomendada a cualquier edad. Padre, gracias por esta noche y por esta palabra que tú nos has emitido del cielo. Gracias porque tú nos entonas ante la purificación. Nos guías hacia la verdad y la necesidad del lavamiento del agua de tu palabra. Esta noche estamos agradecidos de comprender que en realidad tu palabra tiene ese doble efecto. Nos lava y nos da vida. Sabiendo eso, que por un lado nos preparamos para estar en tu altar en forma directa, en forma de comunión, pero también crecer en toda diligencia y crecimiento hasta la plena edificación como templo de Dios.
Hemos pedido y hemos orado en varias ocasiones, purifícanos, como si fuera que con una vara mágica vamos a despertar purificados. Hoy estamos comprendiendo y estamos necesitando que esta palabra pueda ser retenida en nuestro ser, porque es esta palabra implantada dentro de nosotros, va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro corazón, va a renovar nuestro ser, despojando, lavando de todo lo viejo, entonces alcanzando esta nueva vida. Padre, límpianos a través de tu palabra. Que esta palabra que vimos hoy, esos versos bíblicos, que quede en nuestro ser. Porque creemos que tu palabra nos limpia. Queremos, Señor, oír tu palabra que nos limpia, que nos quita toda pereza, toda negligencia, toda falta de entendimiento, entenebrecido, toda ignorancia. No queremos ser ignorantes, porque tu pueblo no es llamado para ser ignorante. Padre, quita toda ignorancia a través de tu palabra. Estamos recibiendo tu palabra porque tú quieres que la retengamos en nuestro ser y que esta sea nuestro guión. Yo les he hablado mi palabra, decía Jesucristo, y ustedes son limpios por la palabra que han oído. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque en esa sección de un crecimiento para madurez y perfección, tú tienes un punto legado, un punto de referencia, que es alcanzar de ser imagen tuya. Padre, por favor, los que están aquí, los que vienen aquí a oír esta palabra, hágalos crecer con tu palabra. Señor, abre barbecho en esta tierra, que esta palabra no puede deslizarse de su interior. Yo te suplico, Señor, por favor, que estemos listos para todo lo que se nos ordene hacer. Si en lo poco no hemos sido fiel, ¿por cuál razón que Dios nos va a poner en lo mucho? Señor, háganos entender y entrar al diseño del alfa y el omega, donde todo, en todo está allá adentro. Háganos, Señor, venir verdaderamente por sed, no por alguna obligación. Hemos tenido personas que venían por obligación. No, queremos personas que vengan por sed. Que vengan por sed. Una propia sed. Para que entonces sean nutridos, que también sean lavados. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el primero y el último. Y fuera de ti no queremos nada. Queremos mover en ti, queremos existir en ti y queremos que todo nuestro diseño sea entre el alfa y el omega de Dios. No queremos desperdiciar nuestras vidas. No queremos lamentar del tiempo que se va a perder si no estamos entrando en ese diseño. No queremos ser iguales de los años anteriores. Queremos ser, Señor, saludables, creciendo en ti y que cada semana, cada sábado, cada mes, cada año, podemos ver este fruto que va a florecer en nuestras vidas espirituales. Padre, háganos adoradores en el Espíritu y en verdad. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracia y paz a vosotros. Gloria a Dios.